Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Santiago Bernabéu, la casa de todos los madridistas. Hoy vamos a volver a dar la vuelta completa al estadio y accederemos al interior. Eso sí, para variar un poco, cambiaremos el sentido habitual de la marcha. Así que si no te quieres perder los cambios que se van a producir hoy en el Santiago Bernabéu, dale me gusta al vídeo, suscríbete y activa las notificaciones. Y por supuesto, quédate conmigo hasta el final. ¡Vamos Real! Vamos a comenzar el recorrido por la avenida de Concha Espina, Fondo Sur, prestando atención a todos los trabajos que se tienen que producir hoy en la obra. Este es el hueco en la fachada del Fondo Sur, por el cual llevamos viendo salir bastantes escombros durante los últimos meses. De momento veo un poquito movimiento en esta mañana del sábado 13 de noviembre. Plataformas elevadoras paradas en esta zona más cercana a la Torre B. Sin embargo, más hacia mitad de fachada vemos la grúa y esa otra plataforma elevadora trabajando en la parte más elevada del estadio. Damos un vistazo a la plataforma, esas últimas filas apoyadas sobre esas piezas metálicas, y vamos a aproximarnos a ver qué vemos. Parece ser que se están preparando varias cuadrillas en esa zona detrás de la valla. Ahí podemos ver las piezas blancas. Luego nos asesoraremos cuando accedamos al tour del Bernabéu a ver si ha llegado algo nuevo o a ver si falta algo y ya lo han colocado en la cubierta del Fondo Sur. Echamos un vistazo general en esta zona frontal a la fachada sur del estadio. Y ojo, que aquí abajo me estoy dando cuenta de que tienen preparada una nueva pieza para ser izada en la fachada del estadio. Seguro que luego la vemos cuando completemos la vuelta al estadio y accedamos a ver los cambios en el interior del Santiago Bernabéu. Así que vamos a continuar dirección Plaza de los Sagrados Corazones, observando las piezas que tienen acopiados a los pies de la Torre A. Ahí lo podéis ver antes de que nos tape ese camión dando marcha atrás. Está ese operario caminando. Esos son los soportes verticales que están metiendo en el interior del Santiago Bernabéu, en las zonas que estamos viendo en el cuarto anfiteatro. Empieza a reactivarse la obra. Vemos aquí ese robot aparcado frente a esos listones de madera. Y ahora estamos observando a ver si hay algún cambio en estas piezas que crecen en torno de la puerta 40. Está empezando a reactivar también los trabajos con esta plataforma elevadora que seguro que enseguida pone rumbo a la parte más elevada del estadio. Y por cierto, me he fijado en un detalle ahí arriba, encima de ese cilindro de escaleras tienen puesta ahí la pieza metálica que va a permitir la instalación de nuevos tramos de plataformas como la que hemos visto minutos atrás a la entrada de la tienda oficial del club. Ahí atrás podemos ver también esa guía también preparada para recibir nuevos tramos de plataformas. Y es que hace un par de días, no sé si fue en el vídeo de ayer, estaban colocando todavía esas guías en la fachada del estadio. Lo podéis ver ahí como asoma a través de la costilla. Pues chicos, alejamos la mirada para ver el camino que ya hemos recorrido. Vamos girando poquito a poco a la altura de la Torre A y enseguida empezamos a analizar los cambios en el lateral este, en esa calle de Padre Damián, y ese vistazo general desde la plaza peatonal de Sagrados Corazones. Acercamos la mirada y empezamos a disfrutar de los cambios en esta zona del estadio. Ahí a la derecha podemos ver cómo ya están moviendo desde bien temprano nuevas vigas que van surcando los cielos de Madrid hasta su posición final, mientras al fondo vemos las 4 torres que, si nos fijamos más cerca de nosotros, están moviendo todavía más piezas rojas para seguir conformando estas estructuras del nuevo edificio del lateral este, que va creciendo muy rápido. Aquí vemos esta zona más pegada al Torreón, como han avanzado en los últimos días bastante la colocación de estos nuevos descansillos. Entonces de ahí, como este de aquí abajo, ya cuentan con sus planchas de forjado colaborante. Además me gusta mucho siempre enfocar desde esta zona porque se ve muy bien cómo los distintos niveles de los descansillos van sobresaliendo a medida que se van ganando plantas de altura. Los próximos trabajos se centrarán, por supuesto, en seguir haciendo crecer este pilar de hormigón, que ya tiene ese último tramo hormigonado en el que ayer retiraron los paneles de encofrado. Lo próximo que veremos es cómo esa plataforma que lo recubre alrededor se eleva más metros hasta la zona en la que se ven las armaduras
esas barras de acero que apuntan al cielo de Madrid, y también veremos cómo crece a su derecha esta plataforma de andamios para que se puedan realizar todos los trabajos de armado y posteriormente colocar los paneles de encofrado nuevamente para finalmente hormigonar y seguir ganando metros de altura. Vamos a echar un vistazo desde aquí a la zona baja del fondo norte, ese torreón D, porque vemos asomar ahí al fondo las armaduras. Ya sabéis que habían colocado los paneles de encofrado, así que iremos a echar un vistazo enseguida. Vamos a continuar el recorrido hacia el fondo sur cuando un segundo me estoy dando cuenta de que tenemos nueva riestra colocada en este tramo final de la cubierta del lateral este. Ayer subieron una de estas piezas, hicieron una prueba y la volvieron a bajar. Vimos cómo las tenían acopiadas en esta zona de la plaza de Padre Damián. Y bueno, buenas noticias porque esto indica que se van a reactivar los trabajos para completar este sector circular de la cubierta del lateral este y que vuela hacia la zona de Padre Damián. Os acerco de nuevo para que veáis las conexiones con las piezas que se han ido instalando en la parte superior de la megacercha número 1 y por ende también de la cubierta del lateral este. Y nada, esperemos que durante estos días terminen de completar esta zona. Por cierto, esa unión de ahí arriba todavía hay que afinarla, ¿eh? Enfocamos desde este otro punto de vista para ver un plano más frontal de los trabajos en el edificio del lateral este. Por cierto, si subo la mirada ahí, han colocado un nuevo tramo de escaleras en la última planta construida hasta el momento. Plano general recorriendo la fachada de sur a norte. Ahora iremos a esa zona a ver los avances que se están produciendo, que parecen más discretos que los del fondo sur por volumen de las estructuras, pero están ocurriendo cosas en todas partes. Nos asomamos a ver qué nos encontramos por aquí. Buenísimas noticias. Aquí abajo vemos nuevas riestras disponibles para ser instaladas en esa parte que comentábamos, de la parte alta de la megacercha número 1. Y ahí veíamos cómo ayer localizábamos esas piezas que tienen acopiadas en esa zona de paso de la Plaza Sagrados Corazones. De hecho, si no me equivoco, esta es con la que hicieron la prueba ayer y la volvieron a bajar, y es diferente a la que han instalado en la mañana de hoy. Me gusta encontrarme buenas noticias por la mañana. Ya podéis ver cómo quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más por instalarse. Vamos a bajar a la estructura del edificio lateral este para ver los distintos trabajos en cada uno de los niveles. Las escaleras de las que hablábamos antes, operarios en distintas zonas, reanudando los trabajos en esta mañana de sábado. Podemos ver trabajo a nivel de forjados en los descansillos y la cesta elevadora trabajando bajo ellos. Aquí vemos la estructura de ese pilar de hormigón que tiene que seguir ganando metros de altura. Y aquí a mano derecha, pues esa prolongación del edificio que va a contar con menos tramos de escaleras, algo que no es muy difícil si tenemos en cuenta que desde el torreón incluido hasta esta zona del pilar, absolutamente todo son tramos de escaleras que van a permitir reorganizar claramente los flujos de salida y evacuación, tanto en el extremo del fondo sur como en el extremo del fondo norte. Van a permitir que sea todo muchísimo más ordenado y se van a ganar muchos metros interiores del actual estadio. Detrás de todas esas paredes va a permitir que se reorganice todo y que el uso que se dé a zonas interiores del estadio vaya destinado más al público y a la obtención de nuevos ingresos para el club. Mirad qué poquito queda ya para que se encuentren las estructuras que parten desde el fondo sur con las que parten desde el fondo norte. Tan solo queda ese espacio que veis ahí. A lo sumo, creo que en 2 pilares nuevos. Están metiendo tolvas para hormigonar. Allá van. Y vistazo general de este lateral este de Padre Damián para no perdernos ningún tipo de detalle.
Continuar en nuestro recorrido por el lateral este. Abre la puerta, nuevos tramos de escaleras acopiados. Bueno, nuevos no, llevan ya bastante tiempo acopiados detrás de esa zona del perímetro de la obra. Vemos aquí los trabajos en las estructuras del lateral este, cómo están trabajando en los anclajes de una nueva viga, dándole mayor densidad a este tramo del edificio que va creciendo desde el extremo norte. Y aquí podemos ver los trabajos sobre la plataforma en el entorno de ese pilar de hormigón que empieza a ganar sus primeros metros de altura para ir escalando a la par que el edificio. Por cierto, me ha comentado David de Viajar es lo mío que el jodido tiene muy buena vista para los detalles, que han bajado una bobina de cables y un gato hidráulico de la plataforma auxiliar que hay instalada sobre la cercha del fondo norte, así que muy posiblemente eso nos indique que van a retirar la plataforma que hay sobre la misma, y en los próximos días, cuando vengamos, habrá que estar atentos a la del fondo sur, que todavía presenta esa bobina de cables ahí en su parte superior, y sería una muy buena noticia que fuesen retirando ya esas estructuras si no tienen utilidad. Que por cierto, la otra que me está mosqueando mucho y que ya me parece raro ver ahí arriba es el carretón con el que desplazaron la antigua cercha de la cubierta de Padre Damián. Venga, vamos a seguir dando la vuelta al estadio, disfrutando de la transformación de nuestra casa, ahora desde otro punto de vista, cómo van creciendo las estructuras de color rojo y los distintos trabajos en esta zona del estadio. Vemos trabajos de supervisión desde la plataforma elevadora en ese último pilar que se instaló en el día de ayer, y aquí los trabajos que comentábamos segundos atrás, pero desde un punto de vista más frontal. Movimientos de un cofre, pensaba que era una pieza roja, pero no, es un cofre, imagino que llevará herramientas o material. Y aquí vemos cómo va ganando metros de superficie los paneles en la zona de las escaleras. Ayer veíamos cómo se tenían colocado uno de estos, y el nivel inferior, que parece ya también estar completado. Les falta el tramo en las esquinas, me da a mí, lo mismo que ayer. Muy buena noticia que vayan ganando presencia ya estos paneles en niveles superiores. Ya sabéis que hasta hace 2 días solo teníamos en los niveles 2, y esos 2 niveles que os estoy mostrando ahora en imagen son de nueva ejecución. Nos detendremos ya casi frontales al Torreón D, acercamos zoom para ver cómo se van desenvolviendo los trabajos en esta zona del estadio. Viramos poquito a poco en dirección hacia el fondo sur. Podemos ver que hay trabajos en la parte alta del Torreón A. Tienen instalada esa plaquita metálica que nos indica que seguramente esa zona, si no está hormigonada, va a estar muy próxima. Yo creo que no, porque a la derecha del pilar rojo asoman por debajo levemente unas armaduras de acero. Pues seguro que dentro de muy poquito toda esa zona pronto estará hormigonada. Vamos a continuar, chicos, alrededor del estadio, no sin antes ver cómo están llenando de hormigón esa zona de los paneles de encofrado, ese pilar hormigonado que debe crecer cercano a la zona del fondo norte del Torreón D. Hemos captado imágenes muy buenas en el vídeo de los detalles que tendréis subido también en el día de hoy, así que no te lo pierdas. Ahí vemos cómo van trabajando con esa tolva, cómo van abriendo y cerrando. Pues deben de estar ya en una zona muy próxima a la parte superior. Así que esto es muy buena noticia, porque seguramente el lunes, martes de la próxima semana veremos retirar los paneles de encofrado y ver cómo va ganando metros de altura, y quizá algún día se ponga a la par que este del fondo sur, que le lleva bastantes pisos de ventaja. Venga, vamos a continuar por Rafael Salgado a ver qué nos encontramos en la zona de acopio de materiales del fondo norte, y luego por supuesto bajaremos Paseo de la Castellana y accederemos al interior del estadio a ver cómo van los trabajos en esas gradas del lateral este y en la cubierta. Aquí vamos viendo todos los trabajos bajo esas planchas de hormigón, esa viga roja que os preguntaba ayer
si la habían instalado recientemente. Escucha ruido de taladros por la zona. Ya sabéis que esa zona es el entorno de la puerta 43 y van creciendo esas piezas metálicas muy parecidas a las que estamos haciendo seguimiento en la zona del fondo sur, en la puerta 40. Dejamos atrás Padre Damián. Comenzamos ya a recorrer Rafael Salgado sin perdernos ningún tipo de detalle. Aquí vemos nuevas piezas. No sé si retiran o que traen al estadio. Parecen nuevas, ¿eh? Vemos cómo saltan chispas en el interior de las galerías del estadio. Vemos también arriba la gran cantidad de cables para todas las instalaciones y todas las actuaciones que se están llevando en el estadio, como pasan por la parte superior de las galerías. Y vamos a ver qué nos encontramos, porque veo unas cuantas plataformas elevadoras activadas. Así que venga, vamos a analizar los distintos detalles. Vamos a aprovechar para asomarnos al perímetro de la obra sin rebasar la vertical de la valla, así que con el gran angular nos permite tomar estas tomas tan cercanas. Y aquí veis todas las piezas que están acopiadas. Están ahí con el gancho de la grúa torre, trabajando en la parte superior de esa plataforma auxiliar de la cercha del fondo norte, que van a bajar algo sí o sí. Vistazo, zona de escaleras, las dos plataformas trabajando bajo los tramos de escaleras en los descansillos, tanto esta de aquí como esta otra de aquí abajo. Si giramos un poquito más hacia la derecha, vamos a ver esos refuerzos de hormigón, este momento aquí con las armaduras vistas, y los dos siguientes que están recibiendo ya los paneles de encofrado, tanto ese de ahí como el de la derecha, que parece que ya los tiene colocados por completo, y además me atrevería a decir que el de la derecha posiblemente ya esté hormigonado. Este de aquí va a ser el próximo. Mientras tanto siguen llegando nuevas piezas para la cubierta. Ahí van en la parte trasera de ese camión, y entiendo que van al lateral este en Padre Damián para completar los trabajos que hemos visto hace tan solo unos minutos en ese sector circular de la parte más exterior de la cubierta este. Vistazo general de la fachada norte. Echamos la mirada a esa parte donde han retirado momentáneamente las últimas filas de hormigón de las gradas del fondo norte. Ya sabéis que pronto volverán. Ahora lo que tienen que hacer es instalar unas piezas metálicas sobre esas piezas que vemos coincidir de acero justo en la zona de las costillas. Uy, que me baila el estabilizador en esas zonas que veis ahí. Y después se volverán a colocar. Por cierto, han colocado esas nuevas piezas ahí. Para seguir ampliando las plataformas de la fachada norte del estadio. Y por cierto, si nos alejamos, pues vemos aquí la bobina de acero que se encontraba en lo alto de la plataforma, pero es que no es la única que han bajado, porque ahí hay otra. Ahí la podéis ver. Vamos a acercar un poquito más el zoom, que esta, al estar parada, al estar depositada no tan cerca del perímetro de la valla, pues la podemos ver con todo lujo de detalles, y también los gatos hidráulicos. Muy bien, pues vamos a seguir a ver qué nos encontramos. Tenemos esa otra plataforma elevadora colocando nuevas armaduras para reforzar la parte baja de esa costilla de hormigón. Siento que se me está haciendo eterno, lo de los refuerzos de las costillas de hormigón, mientras vemos cómo bajan ese enorme armario azul, que eso, por cierto, es lo que estaba en lo alto de la plataforma de la cercha del fondo norte. Pues lo están bajando con esta enorme grúa torre, que es la que se encontraba trabajando en ese punto de ahí atrás. Llegamos ya a la zona de la Torre C, a puntito de bajar por Paseo Castellana y dirigirnos al interior del estadio. De momento los trabajos de esta zona se centran sobre todo en los refuerzos de esa costilla. Estas dos ya están ejecutados y, como venimos viendo, es en lo que más se centran ahora mismo los trabajos en la fachada del fondo norte. Esos trabajos no acaban nunca. Vistazo desde otro punto de vista.
Dejamos atrás las sombras de la calle de Rafael Salgado, la calle en la que nunca da el sol, y vamos a empezar a avanzar para ver qué nos encontramos en Paseo de la Castellana. Toma general desde este esquinazo siempre espectacular, con la imponente fachada oeste del estadio, que si ya era espectacular, una vez esté acabado vamos a flipar realmente. Ahí vemos los cordones que ya conectan la parte alta de la Torre B con la Torre C, muchísimo protagonismo para las torres de apeo y todas esas estructuras de andamios. Echamos un vistazo cercano a esas plataformas de paso que se han instalado sobre los cordones, tanto interior como exterior, para facilitar los trabajos que se tengan que llevar a cabo. Entiendo que ahora mismo estarán sobre todo centrados en el apriete de las distintas uniones de los cordones, también con esas vigas perpendiculares y diagonales que van conectando el tramo más cercano a la fachada del estadio y del cordón exterior. Y una vez todas esas uniones estén completadas al 100%, con los aprietes perfectos, entiendo que empezaremos a recepcionar las piezas destinadas a los cordones, al cordón superior de la viga corona. Ahí vemos todavía estas piezas blancas destinadas a la cubierta del estadio, acopiadas en la zona de Paseo de la Castellana. Ni rastro de momento de esos grandes, enormes monstruos de acero que tenemos que ver ahora en el fondo sur y que van a la parte baja de la cubierta. Fijaos en la enorme pletina que están metiendo bajo esa unión. Es realmente grande, de hecho me parece intuir que de la zona donde está el operario que está manejando la pletina habían retirado alguno de los pernos en esa unión, y es que ahora, hasta que esto asiente perfectamente, pues hay su trabajo minucioso. Vamos a hacer un recorrido por toda la cubierta, vemos cómo los andamios van ganando protagonismo. Y ahora me fijaré si... Anda, ya un segundo, ya han colocado la viga perpendicular que faltaba en este tramo. Ayer no estaba, solo estaban las diagonales. Estos son los dos últimos cordones instalados y bueno, ya lo tenemos completado, amigos. Ya están puestas todas las uniones en perpendicular y en diagonal, desde la parte alta de la Torre C hasta de la Torre B en el fondo sur. Echamos un vistazo atrás para ver desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Volvemos a hacer zoom a los trabajos principales que se están dando en esta zona oeste del estadio. Trabajos en las juntas, colocación de los distintos tramos de vigas. Ahí vemos el tramo perpendicular que faltaba por completarse en el día de ayer y que ya completa todas las uniones perpendiculares entre el cordón exterior y el interior. Siguen apareciendo nuevos tramos de andamios en la zona, cuando por cierto están bajando la enorme pletina con la que veíamos que había algún que otro problema en la unión del cordón interior con la parte alta de la Torre C. Así que imagino que tendrán que hacer algún tipo de ajuste. Vamos a centrarnos en los trabajos de esa unión. Vemos ahí en la parte baja la pletina y ese operario montado en los andamios sin nada bajo él. Realmente espectacular, ¿eh? Son unos auténticos bestias. O sea, mi absoluto reconocimiento, no solo para los que trabajan en las alturas, sino para todos los que están trabajando en la obra, pero es que esto de aquí me parece realmente increíble cómo se manejan. Aunque tengan la línea de vida, ya os digo yo que yo sería absolutamente incapaz de estar en esa situación en la que están estos auténticos cracks. Realmente espectacular los trabajos que se producen en el Santiago Bernabéu. Vamos ya llegando a esta zona de acopio de materiales del fondo sur. Por cierto, el próximo jueves a las 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano juegan nuestras chicas frente al Paris Saint-Germain. El club ha puesto unos precios realmente competitivos, no sé si es gratis para socios y para el público general no sé si son 5 o 8 euros, o sea, muy asequible, y tenemos que conseguir llenar el Di Stéfano para apoyar a nuestras chicas en la Champions League.
Llevamos una temporada un tanto complicada, aunque en Champions el grupo parece estar bastante encarrilado. Así que os animo a que vayáis al Di Stéfano a animar a nuestras chicas. Nos asomamos a la zona de acopio de materiales. Vemos aquí las enormes piezas que tienen que ir instaladas bajo la cubierta del Santiago Bernabéu. Ahora enseguida, en cuanto entremos, os hablaré de ellas, las piezas que ya llevamos días viendo acopiadas en el entorno del perímetro de la obra. Y por aquí vemos todo el tráfico que hay de plataformas elevadoras en la zona de Paseo de la Castellana. Esa enorme grúa amarilla que sirve para mover la cesta e ir coordinando todos los trabajos en la parte superior de la cubierta del fondo sur, del lateral oeste, perdón. Pues nada, amigos, venga, vámonos al interior del estadio a ver qué nos encontramos. Se han reactivado los trabajos a nivel de fachada, por cierto, en el fondo sur cuando hemos iniciado el vídeo. Hoy me lo he tomado con mucha calma para sacaros gran cantidad de detalles. Y ahí podéis ver las perforaciones para esos puntos en los que apoyarán las guías para la piel envolvente. Y aquí se va el camión que llevaba las piezas blancas que han debido depositar en la zona de Sagrados Corazones. Y ahora sí, venga, al interior del estadio. Vamos a acceder al tour del Bernabéu después de haber dado la vuelta completa al estadio, y aquí podéis ver la pieza que van a izar en la mañana de hoy para colocarlo en la fachada sur del Santiago Bernabéu. Nos asomamos en esta zona próxima ya a la entrada del tour del Bernabéu con las mismas piezas que veíamos en el vídeo de ayer. Así que de momento poquito movimiento, plataformas elevadoras detenidas, salvo esta que vemos aquí de color naranja que hemos visto que estaba trabajando en la fachada. Y ahí tenemos las monstruosas piezas que llegaron en la mañana de ayer, acopiadas junto al perímetro de la obra a los pies de la Torre B, y que en los próximos días veremos cómo se instalan en la parte baja de la cubierta hacia el lado del lateral oeste. Ahí las podemos ver desde más arriba, acopiadas enormes. Plataforma auxiliar cercana a la Torre B, sin movimientos en el frente. Y lo mismo desde la zona más cercana a la Torre C en el fondo norte. Muchísimo material acopiado como siempre en esta plataforma auxiliar de Castellana. Los andamios ejecutándose en Paseo de la Castellana. Ayer teníamos más, así que ya han debido colocar unos cuantos sobre la mega cercha. Ahí detrás vemos ese camión que hemos visto antes, con esas piezas amarillas para un nuevo tramo de grúa. No sé si están desmontando o montando. Y ahora ponemos rumbo a ese mirador del Santiago Bernabéu. Y ahora por fin, amigos, estamos en el interior del Santiago Bernabéu con nuestra valla aquí para apoyarnos y disfrutar de las obras como si fuésemos un jubilado más. Así que si estás en casa, dale me gusta, entrelaza las manos, palillo de dientes en la boca y a disfrutar del avance de las obras del Santiago Bernabéu. Y por supuesto, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones, porque este fin de semana se vienen muchos vídeos sobre las obras del estadio. Pero antes, ya sabes, déjame darle la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Arturo Cid. Muy buenas, amigo, muchas gracias por el apoyo que me das. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos de Fanáticos Real Madrid presentado por Florentino Pérez, aquí abajo, botoncito de unirse. Venga, seguimos con el vídeo. Parece que estos dos últimos días las temperaturas en Madrid se han suavizado un poco. Podéis ver el estado que presenta el terreno de juego, espectacular, con esas lámparas solares que se pasan la mayor parte del día proporcionándole calor y luz al terreno de juego para cuidarlo lo máximo posible. Han retirado un nuevo tramo de plásticos, ahí lo podéis ver cómo están doblados de la mitad del terreno de juego hacia el fondo norte. Ahí lo podéis ver, esos plásticos que han sido colocados para proteger el terreno de juego de las frías temperaturas que se están empezando a producir en las últimas noches en Madrid y que son muy típicas a lo largo de todo el invierno en la capital de España. Vamos a arrancar nuestro recorrido por el fondo sur, haciendo mención especial a ese hueco en el hipogeo. Os voy a acercar el plano para que podamos ver mucho mejor todas las armaduras ancladas ahí a las caras internas de los muros pantalla. Ese cepillo para barrer, tendrán que retirarlo. Todavía queda trabajo por hacer en esa zona a nivel de armaduras. Podemos ver esa entrada
En un futuro quedará oculta bajo las gradas del fondo sur, armaduras en espera con esos capuchones tan característicos. Seguimos viendo la cantidad de piezas de acero corrugado que quedan sobre las últimas líneas de la grada baja y alta del fondo sur. Ahí lo podéis ver, nuevos trabajadores que llegan a sus áreas de trabajo. Están trabajando con la grúa de Aguilar. Aquí podéis verlo mejor. Parece ser que van a enganchar ese generador, ese grupo electrógeno que veis ahí para llevárselo. Sin embargo, aquí a mano izquierda instalaron ayer ese depósito con el generador y hicieron lo propio también, lo estuvimos viendo en el canal, en aquella zona del túnel de carros histórico del fondo sur con el lateral este. Si alejamos la mirada un poquito más y dirigimos la vista hacia esa zona de las gradas del fondo sur, en ese córner, ese esquinazo que lleva ya bastante tiempo en obras, demolido, podemos ver cómo ya han construido ese murete de hormigón y están colocando esos tableros de madera con los listones en la parte inferior. Entiendo que en esa zona dentro de poquito veremos una plataforma de hormigón para poder pasar por ahí, que imagino que podría ser una zona de paso del fondo sur, coincidiendo con este nivel de pasillo que ya existía, que han remodelado para poder habilitar los sectores del fondo sur, pues esa zona ya existía, separaba la grada alta de la zona de tribuna, que es la que queda oculta bajo las gradas del primer anfiteatro. Mira, esto lo voy a hacer porque ha habido gente que me lo ha pedido. El anillo más superior, el de arriba, es el cuarto anfiteatro. Después de los palcos triangulares tenemos el tercer anfiteatro, debajo de ello tenemos el segundo anfiteatro, separado por esa línea de palcos rectangulares con esas escaleras que veis ahora en el centro de vuestras pantallas. Tenemos el primer anfiteatro y debajo de ello tenemos tribuna, que son esos asientos con reposabrazos, y es la zona también donde se encuentran los antiguos asientos del Real Café. Y luego ya el anillo más cercano al terreno de juego se divide en dos partes, aunque no lo veamos. Imaginad una línea que lo parte por la mitad y sería grada alta y tribuna. Grada alta sería lo que está más pegado a la zona de tribuna y la grada baja sería lo que está más pegado al terreno de juego. Tras esa breve explicación que algunos pedían en los comentarios, nos dirigimos a esa estructura que va creciendo poquito a poco en el fondo sur, esas piezas rojas que tienen que ir ganando protagonismo en esta parte de la ampliación del tercer anfiteatro. Esto apareció, si no me equivoco, antes de ayer, y poquito a poco tiene que tratar de ponerse a la par que la estructura de la grada en ese esquinazo del fondo norte. No han avanzado en la colocación de piezas con respecto al vídeo de ayer. Enseguida seguro que se reactivan esos trabajos durante el día de hoy. Vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido por las gradas. Podemos ver esa zona del tercer y cuarto anfiteatro, donde han retirado líneas de hormigón y por donde parece ser que van a pasar nuevas piezas verticales, nuevos pilares, del mismo modo que han hecho ahí arriba. De hecho podéis ver que tienen la grúa torre preparada en esa zona. Y yo creo que podemos ver incluso la zona donde asoma el pilar de acero. Fijaos entre los dos cartelitos de salida, sobre esas chapas metálicas, entre medio, pegado al muro blanco del estadio. Yo creo que ahí asoma uno de los pilares que han colocado. Pues esa actuación se tiene que replicar también en la misma zona que os había enfocado hace tan solo unos segundos, en esa zona del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Seguimos nuestro recorrido en el interior del Santiago Bernabéu, nos vamos a esa parte alta de la cubierta del lateral oeste, porque llegan martillazos de la Unión Superior, deben de estar trabajando en completar uno de los puntos de unión de la megacercha número 3 con la cubierta del fondo norte. Una vez esté
anclada por completo, retirarán la cadena amarilla que podéis ver ahí, que todavía está presente en ambos cordones de la cercha del fondo norte, tanto interior como exterior. Ya hemos podido ver que eso lo han retirado en la del fondo sur, y es que, amigos, queda muy poquito para que veamos desaparecer del estadio esos carretones y esas piezas amarillas que todavía están presentes en los 4 puntos de conexión de las cerchas 3 y 4 con las del norte y fondo sur, en la cubierta del lateral oeste. Ahí vemos como están dándole caña ahí a mazazo limpio a los pernos para que entren perfectamente y tratar de ejecutar esa unión. Podemos ver abajo, mira, llevaba días diciendo que sí que habían colocado el cordón inferior, esa pieza, pero ahí podemos ver que todavía está a la espera. Podemos verlo debajo de esa pieza con ganchitos a la derecha. Ahí tenemos la conexión preparada para colocar esa pieza diagonal que debería ser similar a esa que veis ahí en pantalla. Ahí la estáis viendo, la que parte con esas dos piezas metálicas que todavía no están pintadas de blanco, una en la parte inferior izquierda y otra arriba sobre los andamios, entre toda la maraña de andamios. Después de hablar sobre la cubierta y la grada del fondo sur lateral este, vamos a dirigirnos a ese córner noreste con trabajos muy avanzados. Vemos la zona apuntalada, vemos nuevas marcas sobre el terreno pintadas de color naranja. Tengo la intuición de que no van a bajar más la cota del terreno en esa zona. Ya sabéis que por debajo pasa la bóveda del túnel de Adif. Esa zona va a ir muy justa en cuanto a cotas y alturas. Podemos ver el robot que todavía no se ha puesto manos a la obra. Y aquí a la derecha empezamos a recorrer esa zona de grada del lateral este, que estoy convencido de que dentro de muy poco vamos a empezar a ver avanzar a muy buen ritmo. Ya empiezan a aparecer los paneles para el encofrado y colocación de armaduras en ese tramo superior que falta por realizar. Atrás vemos esa plataforma que falta por continuar, que es el techo del túnel logístico que discurre por debajo de esa zona ya hormigonada y que comunicará con esta parte del fondo norte. Ya empieza a volar ese enorme generador sobre el césped del Santiago Bernabéu, y me da a mí que esto se va fuera del estadio. Por cierto, llega nueva maquinaria en ese camión grúa. Tenemos detrás esa pieza, ese robot al que le van cambiando los cabezales y que en función de las necesidades se utiliza pues para picar hormigón y desmenuzarlo y separar el hormigón de piezas de metal, o para excavar, como hemos visto hace muy poquito en el fondo norte. Por cierto, no lo comenté ayer, las piezas que hemos visto acopiadas en el fondo sur frente a la Torre B son similares a estas que estáis viendo aquí en imágenes, que conectan con la base inferior de la cúspide de esa pirámide invertida bajo la cercha del fondo sur y conectan con la parte trasera de las extensiones y con la parte baja de la megacercha. En este caso es la número 2, pero las que hemos visto antes irán destinadas a ser instaladas en este punto de aquí. Partirán desde esa conexión que os muestro. 2 de ellas partirán hacia esa zona de ahí, donde por cierto podemos ver que hay instalados unos andamios en los 2 puntos de conexión para facilitar los trabajos de unión en esa zona trasera de la extensión, y se hará lo propio en las uniones bajo la megacercha número 3, que si no me equivoco están en esta zona de aquí, todavía con la malla azul. Ahí ya la podemos ver descubierta. Entiendo que dentro de muy poquito volverán a cubrirlo, o sea, a destaparlo, perdón. Eso mismo habrá que replicarlo con unas piezas similares que tienen que estar al caer en esa otra pirámide de la cubierta del fondo norte. Aquí, por el contrario, todavía no vemos que hayan instalado los andamios para trabajar en esas uniones traseras de la extensión. Y ahora, amigos, vamos a echar un vistazo desde la zona de tribuna del fondo sur, a ver cómo se ve el estadio más cerquita del terreno de juego. Aprovechamos esta zona de tribuna para ver el estadio más cerquita del terreno de juego, para que lo sintáis todos los que estáis lejos de Madrid. Ahí vemos el césped cuidado por esas enormes lámparas solares
Os lo acerco para que lo veáis con todo lujo de detalles. Entiendo que esa misma tecnología se replicará en un futuro en el interior de la cueva que albergará las planchas del césped retráctil en esta zona del lateral oeste del estadio, y vamos a acercar ahora el zoom a esos huecos de los que partirán esas celosías telescópicas que servirán como raíles para que una vez estén las planchas del césped retráctil elevadas puedan deslizar hasta su posición final mediante esos carros con motores que irán deslizándose por los raíles. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, amigos. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, me gusta, suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones si crees que me lo merezco y te gusta mi contenido. Y si quieres apoyarme un poquito más, pues ya sabes, le das al botoncito de unirse y te haces miembro premium del canal. Te voy a dejar por aquí nuevos vídeos sobre las obras del Bernabéu y la actualidad del Real Madrid para que sigas entretenido en el canal. Un saludo y nos vemos, amigos. Un saludo. ¡Hala Madrid!